la vida diaria. Vamos a comenzar. Yo he traído una enseñanza que la he titulado ¿qué es lo que yo debo construir? Y indirectamente ¿qué es lo que se destruye a sí mismo? Hablando sobre por lo menos la palabra de Cristo. Jesucristo dice, mis palabras son espíritu y son ¿qué? Vida. Y el que oye mi palabra, aunque esté muerto, vivirá. Pero dice, yo no juzgo a nadie, pero aquel que me rechaza y no recibe mis palabras tiene que le juzgue. La palabra que yo le he hablado le juzgará en el día postrero. Y llega Jesús y dice, apartados de mí, malditos, al fuego, apartados malditos, no le dice así, sino, y ustedes malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y al otro grupo que sí conocían la palabra, pero no había el momento exacto. Amén, hermana Ana, Dios le bendiga. Bendiciones. Y el otro que no tenía las palabras exactas, dice lo siguiente. Dice exactamente algo muy bonito para Cristo que lo está diciendo, pero algo muy triste para el pueblo cristiano. Y eso que es muy triste para el pueblo cristiano, ¿qué es? Dice, y les dijo, y les decían, Señor, en tu nombre nosotros hicimos milagros, sanidades y echamos fuera demonios y de todo. Y Jesucristo los mira y dice, yo no los conozco. Apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Esta es una de las cosas que a mí me pregunto mucho. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no podemos, pensar un poquito que esa frase de estos hombres no era a nivel de creyente, sino era a nivel de ¿qué? De pastores o de personas que tenían cargos en la iglesia? Porque dice, en tu nombre hicimos ¿qué? Milagros, sanidad y echamos fuera demonios del pueblo. Y en tu nombre profetizamos y de todo, y apartados de mí, hacedores de maldad. Y yo he estado pensando hasta dónde puede llegar nuestra mente, ¿ya? Porque Jesucristo es un Padre amoroso y nos ha trazado un camino a nosotros y nosotros tenemos que seguir ese camino. Pero al mismo tiempo que es amoroso, también tiene una parte que es un poco, vamos a decir, importante. Pero no es que Cristo sea el que, vamos a decir, el que las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Pero al que las rechaza, dice, yo no juzgo a nadie, pero si usted rechaza mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que yo he hablado, le va a juzgar. Entonces, la palabra de Dios viene a mí. Yo la oigo, yo la practico, tengo vida. Pero viene la palabra hacia mí y yo no la practico, entonces esa palabra me va a juzgar a mí. Y me va a decir, usted está aparte, yo no lo conozco, apartado de mí, hacedor de maldad. Pero no es la palabra que produce vida la que produce, vamos a decir, muerte. La desobediencia mía es la que me ha producido la muerte. Y eso le pasó a la creación total. No es un asunto no, eso es a toda la generación le pasó cuando ¿quién? Cuando Adán y Eva. Las palabras de Cristo fueron muy bonitas. Mire, de todos los árboles de huerto pueden comer. Pero la misma palabra es, pero de eso no lo puede usted comer, no puede hacer eso. Esto tiene que hacer, pero esto no lo puede hacer. Pero vino la influencia del enemigo y dijo, no es así como dice Dios. El asunto es así. Y hizo eso. Y toda la raza humana cayó, toda la creación de Dios cayó. Cristo ama a su iglesia, ama la creación, y entonces el mismo Dios vino y dijo, yo voy a rescatar, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Muy importante esto. Entonces, ¿qué no debe de ser destruido jamás? Y uno dice, tiene que haber algo en nuestra vida que no debe ser destruido jamás. ¿Qué no tiene que ser destruido jamás en nuestra vida? Yo recuerdo que muchos hermanos han perdido todo. Y había un hermano y salió la canción que decía, el himno, quíteme en todo menos a mi Señor. Y era un misionero que lo habían enviado a África, y cuando él llegó a su casa, venía con la guitarra, que era el instrumento que usaba para cantar los coros, himnos, y llegó y encontró la casa quemada. Se la habían quemado. Y la noticia más triste, toda la familia
también había muerto. Y entonces él se sienta en el borde de lo que quedaba y comienza a sacar, y esa canción todavía se canta. Quíteme en todo menos a quién, a mi Señor. Y es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que no debe de ser destruido jamás en nosotros? Salmo 11 y versículo 3. Salmo 11 y versículo 3. ¿Qué nos dice? Puede leerlo, hermano. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser qué? El justo. ¿Qué va a ser el justo? Los fundamentos. Hay unos fundamentos que jamás pueden ser destruidos. Porque el justo queda ¿qué? Volando. Voy a poner un ejemplo, si a usted les ha pasado eso. Te van en una bicicleta subiendo una montaña y se zafa la cadena. ¿Cómo queda usted? Tiene que bajarse porque no se cae, queda volando. Entonces los fundamentos es eso, los fundamentos es lo que nos hace a nosotros funcionar como justos, esos fundamentos. Y si esos fundamentos son destruidos, ¿qué va a hacer el justo? Queda volando. ¿Cómo evitamos que los fundamentos sean destruidos? ¿Cómo yo evito que esos fundamentos sean destruidos? Porque eso es lo que uno dice, ¿cómo el fundamento puede ser destruido? Entonces, hay dos maneras de ver esto. Lo de Dios nunca puede ser ¿qué? Destruido. Pero para mí sí puede dejar de existir, como si fuera una destrucción. Y es Salmo 82, versículo 2. ¿Cómo evitamos que los fundamentos sean destruidos? Salmo 82, verso 2. Puede leerlo, hermano Gilma, si lo tiene. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Aquí viene. Esta pregunta es en la justicia ¿qué? Relativa. Escúcheme bien, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que tener un cuidado en esta justicia. Puede leerlo, hermano, nuevamente. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Aquí viene un problema. Aquí el salmista, o sea, este salmo de Asaf, comienza a pensar, dice, bueno, esta es una nación, lo que está pasando ahorita en Israel. En Israel hay un ministro, dos ministros que quieren prohibir que se hable de ¿quién? De Jesucristo. Y están sacando una ley que si alguien habla de Jesucristo, si es un menor de edad, 2 años de cárcel, algo así, o 3 años. Pero si es un adulto, 5 años de cárcel. Y son ministros del gobierno. Y están sacando la ley. Entonces, por eso que dice acá, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y aceptaré las personas de los impíos. O sea, ¿cuándo yo voy a aceptar, hasta cuándo voy a dejar que un impío sea el que juzgue? ¿Por qué? Porque el impío que juzga lo hace correctamente o lo hace mal. La historia que contaba el hermano. Roboán era un hombre que no era inteligente, sabio. Entonces él comenzó a gobernar, ¿cómo? Injustamente, porque era un hombre que totalmente impío. Entonces cuando él llegó a gobernar, comenzó a gobernar injustamente porque era un impío. Entonces dice acá, dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Realmente cuando él estaba hablando de eso, yo estaba pensando en el que es el socialismo y el comunismo, porque el socialismo y el comunismo es eso, ¿ya? No es tanto la igualdad, sino, no es tanto llevarlos a todos a una igualdad, digamos, de progreso, sino llevarlos a una igualdad de pobreza. Sí, eso sí lo cumplen cabalito. Pero son personas que no tienen sabiduría y por eso se habla del impío, que no tiene sabiduría para gobernar y juzgar. Y el juzgar es muy importante hacerlo desde el punto de vista de Cristo. En el tiempo de la gracia se juzga como, no según las apariencias. Y en el Antiguo Testamento sí se juzgaba según la apariencia y se mataba al enfermo con enfermedad. Pero en el Nuevo Testamento, no. Jesucristo llega y habla con una mujer que muchos cristianos de hoy en día no hablarían con ella.
Porque Jesucristo le dice, mire, has tenido 5 maridos y el que ahora, no, y el que ahora tiene, ¿qué? Eso era fuerte. Y Jesucristo hablaba con ella tranquilamente porque no juzgaba según qué. Las apariencias. En él estaba ¿qué? El amor de Dios. Y eso es lo bonito. Cuando uno pasa ¿cómo le digo yo? Como esta pared, la vida cambia para uno. Y aquí dice, mire, ¿cómo se juzga injustamente? Lea el versículo 3, ¿qué dice? Y el 4. Defender al débil y al huérfano, haced justicia. Un momentico. ¿Defender a quién? Al débil. Y al huérfano. Hay que defenderlo. ¿Ya? ¿Hacer qué? Justicia al afligido y al menesteroso. Mira, hacer justicia al afligido y menesteroso. ¿Cómo se le hace justicia al afligido? ¿Afligiéndolo más? No. ¿Y al menesteroso volviéndolo más miserable? No. ¿Qué dice el 4? Librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. Ahí está. Entonces yo defiendo al débil librándolo. Y al menesteroso dándole lo que necesita. Aquí es donde uno debe, pero en el 5 dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Aquí es donde yo quiero que nosotros comencemos a entender lo que es, cómo yo debo de andar en este mundo. ¿Ya? Porque yo ando en un mundo donde a mí me han dicho, en estos días me decían a mí, es que usted no puede ser demasiado bueno con la gente. Porque si usted es demasiado bueno, la gente se vuelve mala. Y yo, un momentico, que suena muy bien, pero eso lo dice casi todo el mundo. Entonces yo, un momentico que aquí noto algo raro. Lo demasiado bueno es lo que daña a la gente o la actitud de la gente hacia lo demasiado bueno. Porque yo creo que cuando el joven rico le dice a Cristo, maestro bueno, no le está diciendo nada que eso es malo y que debe ser tan bueno. Pero sí le está diciendo, Dios, ¿y por qué me llamas bueno si el único bueno es quién? Dios. Entonces aquí es donde hay un problema que que en la Biblia está explicado. El que yo sea demasiado bueno no hace daño a nadie. Pero, hay un pero. Pero la actitud de esa persona a lo demasiado bueno es lo que le va a hacer ¿qué? El daño. Y vamos a leer ahora de cuándo dejaremos de juzgar injustamente, Deuteronomio 16, 18. Aquí sí yo me quiero demorar un ratico. Deuteronomio 16, 18. Hermana Ana, bienvenida. ¿Oyó? Un abrazo de acá, pero ya después se lo doy personalmente. ¿Qué nos dice 16, 18? Puede leerlo. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Entonces Dios dice, esto es lo que es la administración de la justicia. Usted va a poner jueces en todas las ciudades de Israel. Estoy hablando de la justicia para los hermanos que están conectados, para las 163 personas, para la hermana Zuleika desde Australia. Un abrazo y me saluda ya a mi hermano, a su esposo, muchos saludos a toda la familia. Para los hermanos que están conectados, hermano Manuel Martínez, Dios le bendiga, John Franco, María Eugenia Silvestre y Ladies Albernia, Dios les bendiga grandemente. Aquí hay algo muy importante, que es, ¿cómo dejaremos de juzgar injustamente? Dice, jueces oficiales pondrá en todas las ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo, ¿con qué? Con justo juicio. Pero esto es en lo relativo. Aquí con justo juicio en lo relativo. ¿Y cómo es con justo juicio en lo relativo? No tuerzas el derecho. ¿Cuándo se tuerce el derecho? Porque el derecho lo da una ley. Y yo tuerzo el derecho cuando hago una ley con prevaricación. ¿Qué es prevaricación? Que yo hago una ley, una resolución de ley, sabiendo que la misma ley es ¿qué? Injusta. Eso es una ley con prevaricación. Y prevaricato sí es
el problema de malgastar los fondos públicos. Entonces, cuando yo hago una ley con prevaricación, o sea, que la hago sabiendo que es injusta, pero saco la resolución así, voy a poner un ejemplo. En Canadá salió una ley. Nadie puede hablar del tema de Romanos 1:26 al 28. Y sacaron la ley. Esa ley es con prevaricación. ¿Por qué? Porque es una ley que no es justa. ¿Ya? Entonces, esa ley va a meter al justo ¿en dónde? En la cárcel. Y al injusto lo va a dejar tranquilo. Y eso es una abominación. Por eso dice que que cualquiera que condene al justo y justifique al impío, esas son cosas que abominables a Jehová. La cita bíblica. Creo que es Proverbios 17:15, pero me comprueba si es eso. Entonces, hay algo muy importante, hermanos, en este tiempo, y es cómo yo debo de vivir en medio de un asunto donde nos están bombardeando todo el día. En la política, en todo lo que nos movemos, ¿cómo nosotros vamos a entender esto? Entonces, ¿cuál es el resultado de todas esas leyes que están sacando ahorita los gobiernos, y más que todos los comunistas, o vamos a decir, los progresistas, y toda esta Agenda 2030, que están sacando unas leyes con prevaricación, y están torciendo ¿qué? Lo que dice acá, no tuerzas el derecho. Están torciendo el derecho que es basado en una verdad relativa correcta para dar esa ley. Ahora dice, no hagas acepción de ¿qué? De personas. Eso lo están haciendo ahora en los gobiernos. Haciendo acepción de ¿qué? De personas. Y esto es a nivel de gobierno. Imagínense a nivel personal de nosotros. Yo le puedo torcer el derecho a alguien, a mi prójimo. Y puedo hacer acepción de personas cuando Dios me dice en lo relativo, no haga acepción de personas. Y para yo no hacer acepción de personas, ¿sabe qué me toca hacer? Me toca aplicar Isaías 42:19. ¿Quién como mi siervo que es ciego, pero que todo qué? Lo ve, ¿Quién como mi siervo que es sordo, pero todo qué? lo escucha. Esa es la única manera que yo puedo hacer, cumplir eso de no hacer qué? Acepción de personas. Pero si yo todo lo veo y todo lo llevo al juicio, yo hago acepción de personas. Entonces, esta excepción de personas en lo relativo se refiere a la posición económica que tenga o a lo que sea, amistad o eso. Pero esto es en lo relativo, pero en lo absoluto se refiere ya en qué? En lo general. Por eso Jesucristo nunca él hizo acepción de personas cuando él predicó el evangelio. Y lo más que yo admiro de Cristo es que tenía al discípulo Judas Iscariote y que sabía que era un ladrón y que lo iba a traicionar, pero él siempre le decía como, amigo. Y él estaba tratando de decirle, mire, este es el camino. Jesucristo nunca lo echó. Nunca lo echó. Y yo admiro eso. Pero hoy en día hay en iglesias que echan a los hermanos. Y yo les voy a decir, el buen pastor a nadie echa. A nadie, el buen pastor. El mal pastor sí trata de tomar la posición de Dios y decirle, usted vaya para allá y usted venga para acá. Todo esto hay que entenderlo, porque la venida de Cristo está ¿qué? Pues está cerca. Nosotros no sabemos qué puede pasar más adelante. Hoy nosotros estamos acá, pero mañana no sabemos dónde vamos a estar, hermano Gilmar. Créamelo, las cosas no están bien en todo el mundo. Entonces, lo importante es cómo dejaremos de juzgar injustamente. Pues no torciendo el derecho, no haciendo acepción de personas. Viene lo otro, que eso está de moda en Colombia. Desde que yo está de moda. El soborno. Mira, yo te doy esto y sáquenme ese documento rápido. Y hay una fila de 1000 y el otro va y se lo saca y eso se ve normal. Eso se ve normal. Y el otro que está dentro recibe y lo ve normal. Y al final del día, mire, hoy me gané yo 500,000 pesitos.
Pero cuando se ganan más, entonces ya lo último se vuelve que solamente atiende a los que le dan ¿qué? Soborno. Soborno. Y eso se llama corrupción. Se llama corrupción. Pero es que ahora no hay la corrupción así. Ahora es que sacan un dinero para una obra, para hacer el metro. Y entonces la obra vale 2.000, vamos a decir así, 2.000, vamos a decir 10.000 millones, no, 2.200 millones de dólares. Y ahora la corrupción es tanta que se roban los 2.000 y dejan 200. Así está todo. Entonces dice acá, no, ni tome soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de ¿quién? De los justos. Esto es bien tremendo. Entonces están los 12 apóstoles. Y Judas Iscariote ha leído esto. Pero le ofrecen ¿cuántas piezas de plata? 30. ¿Ese es un qué? Soborno. Un soborno. Para que le entregue a Cristo. Y entonces, ¿qué hace ese soborno? Ciega los ojos de ¿qué? De los sabios y pervierte las palabras de los justos. Y luego dice Dios acá en Deuteronomio 16:20. La justicia seguirá, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios ¿qué? Te da. Y ahí luego sigue todo lo que es de idolatría. Entonces, hermanos, aquí es donde yo quiero, porque esta parte es la que nos hace a nosotros el buen vivir. ¿Ya? Yo tuve una lección de mi cumpleaños tremenda que la he compartido varias veces. Yo miro una persona que caía, ¿cómo caía esa persona, hermano Gilmar? Pesado, ¿cierto? ¿Sí o no? Caía, fastidiaba. Y entonces yo en mi corazón rechazo a esa persona. Pero era que caía de verdad pesado y los hermanos, aquí están. Y no solamente a mí, les caía a todos. Pero yo rechazo a esa persona, pero de un momento a otro, en mi mente, me llega un pensamiento. Henry, ¿usted rechazando a tu prójimo? Y yo, no, pero ¿usted cree que cuando yo estaba en medio de pecadores y pecadoras yo me portaba así como usted? No, señor. Entonces, señor, corrijo eso. Entonces, voy yo y saco parte de la torta y yo personalmente voy y le llevo a esa persona. ¿Ustedes se dieron cuenta? Me da un abrazo, bueno, está contenta. Cuando me mandan el video, la única persona que me estaba abrazando cuando yo estaba soplando la vela, ¿quién era? Ella. Y mira cómo es la vida. Por eso es que dice la Biblia, dice Jesucristo, os digo que los hijos de las tinieblas son más sagaces en el trato ¿con quién? Con los demás que los hijos de luz. Y eso lo tenemos que aprender. ¿No? Y si yo le siguiera diciendo, y usted no es que se va a ir en un crucero a visitar 135 naciones que tiene este proyecto, y va a estar en medio de quiénes, y cómo se va a portar con toda esa gente. Hermanos, créanme, que nos toca hacer el justo juicio, no solamente como un presidente de una nación, sino nosotros en relación con nuestro prójimo. Amarás a tu prójimo como a quién. Por eso no le podemos hacer una enmienda, ni una corrección, ni una modificación, ni un cambio a eso. Nos toca amarlo. Pero hermano, es que esa persona me cae a mí pesado. Le toca amarlo. Pero ahorita vienen todas las variantes. ¿Por qué quiénes personas yo tengo que evitar? ¿Sí me entiende? ¿Y por qué? No es que por qué yo no puedo a esa persona darle el evangelio. Pero ¿a por qué a otros sí les puedo insistir? Ahora, ¿cuál es el resultado de juzgar injustamente? Esther 8:6. Me alegro muchísimo, hermana Ana, de que estés con nosotros. ¿Soy yo? Muchísimo. ¿Qué nos dice Esther 8:6? ¿Cuál es el resultado de juzgar injustamente? Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Mire, esto era Amán, ¿cierto? Contra el pueblo judío. Y Amán era, vamos a decir, el brazo derecho del rey Asuero. Y Amán odiaba a los judíos. Y se dio a la tarea de decir, mire, hay un pueblo que puede hacernos daño, rey Asuero. Y es un pueblo que está ahí en medio de nosotros. Debíamos de sacar una ley para destruir ese pueblo, porque nos puede nosotros, si no lo destruimos, nos va a destruir a nosotros ese pueblo. Y el rey Asuero se comió el cuento y hizo el edicto y lo firmó.
Y sale el edicto firmado por el rey, pero Dios, que mira todo, años antes la reina Basti se había puesto soberbia contra el rey, y entonces el rey llamó a los sabios, y este sí atendió a los sabios, no como Roboán, que no atendió a los sabios, pero este sí atendió a los sabios. ¿Y qué voy a hacer yo? Mire, usted tiene que quitarla ya de reina. Uy, pero yo la amo. No importa, la tiene que quitar de reina. ¿Pero por qué? Y le dio la razón. Porque si esto hizo la reina, todas las mujeres del reino la van a imitar y van a desobedecer a sus maridos. Entonces dice, bueno, y mandaron a buscar, y búsquese, hágase una lección, busque doncellas y eso, porque en el tiempo antiguo, los reyes y aún los sacerdotes tenían una ley de parte de Dios, que para casarse el sacerdote, que había quedado viudo o lo que fuera, tenía que casarse con viuda de sacerdote o doncella. Imagínense, un sacerdote ya de años casándose con una jovencita, pero eso era en el Antiguo Testamento, pero no con divorciada ni repudiada. Eso era el sacerdocio. Y los reyes buscaban siempre que era mujeres que no estudiaran solamente la excepción que hizo el rey, quien David, que David primero le goloseó la una al otro, y después se me salió la palabra, y después ¿qué hizo? Iba a matar a Nadab y le salió una mujer. Y entonces la Biblia es la única que dice, incluso de Esther no lo dice, pero lo dice que era una mujer de buen entendimiento y ¿qué más? Y de buena apariencia, de hermosa apariencia. Y cuando muere Nadab, David dice, esta mujer es mía. No me dejó cometer un error gravísimo ante Dios, así que yo la tengo a ella como mi consejera. Qué bonito que haya mujeres así. Ahora, mire lo que nos dice Esther 8:6. ¿Cómo yo he de ver este mal a mi pueblo? Y este Naamán era un hombre que odiaba y era un impío y había sacado una ley para que destruyeran a todo ¿qué? A todo Israel. Miren hasta dónde llega. Yo le voy a decir algo. Todo el pueblo de Dios, todo el pueblo cristiano está muy tranquilo. Y están oyendo hablar de la Agenda 2030, están oyendo hablar de la LGTB, están oyendo hablar de todo eso, de ideología de género, pero el problema de la ideología de género no es en sí misma la idea, porque la idea es absurda, pero ha cogido fuerza porque le han metido política y le han metido dinero. Y están sacando leyes para favorecer a los impíos y para condenar al justo. Y el pueblo cristiano está tranquilongo. Las iglesias, tranquilas. Nosotros tenemos que hablar y decir todo esto que estamos diciendo ahorita. Las leyes que hacen los impíos es para favorecer ¿a quién? A los impíos. ¿Usted cree que ellos van a sacar leyes para favorecer a la iglesia cristiana o a los cristianos? A ellos le van a poner, a nosotros nos van a poner leyes para mandarnos a la cárcel. Pero todo les va a salir mal. Yo les anticipo en este video que Dios tiene preparadas 7 copas de la ira de Dios para aquellos que están haciendo leyes contra los justos. Acuerde eso. Aquí en esta tierra no estamos solos. Hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Y todos debemos de dar cuenta de Él. Entonces, si este hombre, Amán, había hecho un edicto del rey, le sugirió para matar, y era justicia, según él, era justo, que acabar con ese pueblo. Pero Dios levantó una mujer, y esa mujer, Esther, le hace la pregunta, porque el rey dice, yo ya firmé eso, yo no puedo, un edicto no se puede revocar, pero entonces yo, rey Asuero, ¿he de ver la destrucción de mi pueblo? No. Entonces el rey le dijo, mire, hagan un edicto ustedes, yo lo firmo. Y lo hicieron. Que todo aquel que era judío en ese día se podía defender y podía atacar
a los que lo atacaran y que podía matar, y ahí en el edicto tan fuerte, no solamente al que lo atacaba, sino a los niños de ellos también. Y podía quedarse luego con todo lo que tenía el otro. Y salió el edicto. Pero había una ley primero injusta, ¿cierto? Y después la otra ley fue buena porque fue hecho en ¿qué? En la defensa ¿qué? Personal. Defensa personal. Muy bien. Me gustaría que hicieran una ley de estas en Colombia. A veces me pica un poquito los gobiernos del mundo, pero el Señor me ha dicho, quédate quieto porque esos son apenas 4 años que usted va a estar ahí. Pero si estás conmigo, ¿va a ser cuánto? Más de 1000 años. 1000 años aquí en lo relativo y después por toda la eternidad. Entonces, ¿cuál es el resultado de juzgar injustamente? Muerte. Eso con la justicia, que ya no es justicia, sino con la justicia del impío, que es una ¿qué? Injusticia. Entonces el impío tiene una injusticia que él la matiza y la maquilla como justicia. ¿Ya? Pero el justo también tiene una justicia. Pero aquí viene un problema. Si el resultado de esa justicia que llama el hombre impío, que lo llama justicia, pero que es injusticia, produce muerte, ¿ya? ¿Cuándo el justo perece por su justicia? Hermano Gilmar. O sea, ¿cuándo el justo perece por su justicia? Entonces aquí es donde hay que saber responder. Yo, el justo, perezco por mi justicia. ¿Ya? Pero ¿a base de qué? De la injusticia que hace el otro, maquillada ¿de qué? De justicia. Espero que me entiendan, hermanos, porque esto no es fácil. Voy a poner un ejemplo. Yo perezco, o sea, cuando el justo perece por su justicia. Cuando el justo perece por su justicia. Cuando el otro que maquilla una injusticia me la aplica a mí y yo como soy justo, pues perezco por mi justicia. Esa es la primera parte. La segunda parte, cuando el justo perece por su justicia, cuando no la sabe qué aplicar correctamente, tanto en lo relativo como en lo que, en lo absoluto. Y vamos a leer Eclesiastés 7:15. Léalo, Eclesiastés 7:15. Léalo, hermano Francisco, a ver cómo nos va. Eclesiastés 7:15. Todo eso he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay limpio que por su maldad alarga sus días. ¿Y hay qué? Y hay impío que por su maldad alarga sus días. Léalo, hermano Noel, por favor. De todo he visto en los días de mi vanidad. Hay justo que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Hermana Ana, ¿lo puede leer, por favor? No es una Biblia. Ah, ok. Léalo, hermano Gilmar. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Bueno, vamos a ver. Para que Cristo muriera en la cruz del Calvario, Él pereció ¿por qué? Por la justicia que predicaba. O sea, El Evangelio. porque tenía que redimir algo. Pero al mismo tiempo, la justicia del Antiguo Testamento le echó a Él ¿qué? Toda la culpa, los pecados Él se lo echó y pereció por eso. Entonces, por eso que dice, cuando el justo perece por su justicia, en el caso de Cristo, Él fue y pereció para hacernos a nosotros ¿qué? Justicia. Entonces nosotros que estábamos aparte de Dios, Él nos justificó para con Dios y pereció por su justicia. Pero, escúcheme bien, pero la del Antiguo Testamento fue la que lo llevó a muerte. El hombre que pecare, ese ¿qué? Morirá. Pero como nosotros no podíamos de salir de este embudo, entonces vino Cristo
yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Entonces, por su justicia, pereció, ¿ya?, para salvarnos a nosotros. Pero si no hubiera existido la justicia absoluta, solamente hubiera existido la justicia relativa, nosotros no podíamos haber sido rescatados por Cristo. Y esta es la sabiduría de Dios más grande. Ahora, si el justo perece por su justicia, y si hay justo que perece por su justicia, ¿qué le sucederá al que padece persecución, ya no por la justicia, sino por causa de la justicia? Aquí aparece lo que yo llamaba casualidad y ¿qué? Causalidad. Y causalidad. Cristo va a la cruz del Calvario porque Él tiene una justicia para salvarnos a nosotros. Entonces, ahora, por esa justicia, por la causa de esa justicia, que Él da su vida por nosotros, ¿qué le sucede al que padece persecución por causa de la justicia que se revela en el Evangelio? Bienaventurado es. ¿Qué le sucederá, hermana Ana, al que padece persecución por causa de la justicia que se revela en el Evangelio? Voy a poner un ejemplo. A mí me llega, vamos a decir, una persona al trabajo. Y desde que llega al trabajo, me la gané yo sin que la hubieran rifado. Y me coge a mí una tirria. Y yo ¿qué le he hecho a esta persona? Pero me coge tirria porque soy cristiano, vamos a decirlo. O porque me siento siempre a comer con el dueño. Entonces tiene envidia pura, bueno, lo que sea. Entonces yo que soy cristiano, lo veo a él y yo padezco ¿qué? Yo padezco persecución. ¿Por causa de qué? De la justicia que yo tengo. ¿Por qué persecución? Porque Jesucristo dice, si en esta ciudad te persiguen, ¿qué dice? Váyase ¿qué? A otra. Entonces yo me quedo ahí, y ahora ¿cómo soluciono yo este problema? Este es donde viene la oración. Señor, yo te pido por esta persona. Si va a ser un problema para que después esta persona de pronto me demande a mí, o demande la empresa donde yo estoy, Señor, entonces provéale, porque hay que saber orar. Nosotros no hacemos oraciones con injusticia, nosotros hacemos oraciones ¿con qué? Con justicia. Esa es la diferencia entre el brujo y el cristiano. El cristiano hace oraciones con injusticia. El brujo. El brujo hace oraciones con injusticia, pero el cristiano siempre ora con justicia. Entonces yo oro, Señor, dale un trabajo donde vaya a ganar más que acá. O sea, lo estoy ¿qué? Bendiciendo cuando Él me está ¿qué? Maldiciendo. Y Señor, ojalá que gane 3 veces más que yo. O más de lo que está ganando, que gane 3 veces acá. Y hermano, en un mes, pum. Eso no se iba a arreglar, entonces Dios me quitó esa persona porque no se iba a arreglar. ¿Ya? Y eso es bonito hacer la oración. Le salió ganando 3 veces más. Entonces, por eso yo digo, ahora, nosotros tenemos que orar con justicia. Porque si, la Biblia dice, si a ti te maldicen, Jesucristo no dice quebrante maldiciones. Usted bendícelo con una oración. Entonces, si hay justo que perece por su justicia, ¿qué le sucederá al que padece persecución por causa de la justicia? Mateo 5:10, ¿qué le sucederá? Entonces yo me quedo con esto. O sea, si yo padezco persecución por causa de la justicia, yo me quedo con esto. Léalo, hermano Francisco, o hermano Gilmar, que ya lo encontró. Hermano José, si lo tiene. No lo tiene, hermano Gilmar. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Imagínese. Si yo padezco persecución por causa de la justicia, o sea, de la causa de la justicia verdadera, no la maquillada. Pero el otro me persigue porque se inventó un poco de leyes donde me quitan el derecho, tuerzan el derecho y hacen acepción de personas y maquillan la justicia del mundo
para perseguir al cristiano. Si yo padezco por causa de esa justicia que se revela en el Evangelio, estos recibirán ¿qué? El reino de los cielos. El reino de los cielos. Igual que en la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos recibirán ¿qué? Porque de ellos es ¿qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. No, el 1, 5:1. Porque ellos es el reino de los cielos, Señor. Porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, hay dos que le está prometido el reino de los cielos. Por eso es que el reino de los cielos también se le llama el reino del Padre. Por eso en Lucas, ¿qué es? No, es en Mateo 11:38 o 40 dice, y entonces los justos resplandecerán en el reino de su Padre, como el sol. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a los iglesias. ¿Cómo dice ahí? En Juan 11:38 o 13:38, no, Mateo 13:38. Vamos a buscarlo. Mateo capítulo 13 y versículo 38 o 40. Vamos a mirar. Aquí está. 13, creo que es 13:40. 43, léalo por favor. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Pero para que resplandezca tienen que padecer por causa de ¿qué? De la justicia que se revela en el Evangelio. Porque si yo padezco por la justicia que se revela en el Evangelio, es que yo adquiero el título de ¿qué? De justo. Es que todo es sabiduría. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Alabanza. Porque le faltó una organeta para tocar, una batería. No, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Estoy yo contra los instrumentos musicales? No. Me gusta la música y la disfruto, la música cristiana, la disfruto. Porque me alegra el alma. Y puedo alabar a Dios y me regocijo. Pero eso está por fuera del ¿qué? Del tabernáculo. Eso era lo que hacía por fuera del tabernáculo en el Antiguo Testamento, y todo es sombra. Eso era la alegría de que llegamos a la casa de Dios. Eso era por fuera. Pero cuando yo ya entraba dentro del tabernáculo, lo primero que encontraba era el altar de bronce. Hay que reconocer quién soy yo. Y luego, la fuente de agua. Tenía que ser limpiado por la palabra. Reconocer, y entonces viene la limpieza. Jesucristo le dice, mira, yo quiero que todos ustedes estén en mí y yo en vosotros. Ya ustedes están limpios por la palabra que yo he hablado. Y después de eso venía el lugar ¿qué? Santo. Y en el lugar santo era otra cosa. Era oración, las 7 lamparillas encendidas y los panes de la proposición para comerlos. Era. Entonces, cuando usted miraba a un sacerdote dentro del tabernáculo, cantando y alabando con panderos y todo esa fiesta, eso era por fuera del tabernáculo. ¿Está mal? No, está bien. Pero eso por fuera del tabernáculo no es lo que ¿qué? Lo que quita el pecado. Por fuera del tabernáculo no es lo que limpia. Por fuera del tabernáculo no es lo que santifica, es lo que está dentro del tabernáculo. Y tú y yo tenemos que entrar en Cristo. Muy importante eso. Tenemos que entrar en Cristo y sufrir persecución por causa de ¿qué? De la justicia que se revela en el Evangelio. Ahora, ¿cuál es el peligro de ser demasiado justo y ser sabio con exceso, hermano Noel? ¿Usted cree que hay algún peligro de ser demasiado justo? Hermana Ana, ¿cree que hay un peligro de ser demasiado justo? No. ¿Qué dice hermano? Yo creo que sí. Hermano Francisco, ¿qué dice? ¿Cuál es el peligro de ser demasiado justo y de ser sabio con exceso? Me falta aquí las... Ser sabio con exceso. A ver, hermano. Eclesiastés. Sí, pero ¿cuál es el peligro? Mire, les vamos a leer Eclesiastés 7:16, y aquí es donde yo quiero detenerme también un poquito. Esto es muy importante, hermano, porque estamos nosotros viviendo en un tiempo final. Hermano John Franco, Dios le bendiga. Lady Saldernia, María Eugenia y hermano Tulio Álvarez, Dios te bendiga.
¿Cómo nos dice? Este versículo me lo han preguntado varios hermanos y quiero explicarlo hoy, porque aquí hay un problema que parece que estuviera como mal ser demasiado justo. ¿Qué nos dice? No seas demasiado justo ni seas sabio con exceso, ¿por qué habrás de destruirte? ¿Por qué habrás de destruirte? No seas demasiado justo, ni sabio en exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Y aquí viene. No ser demasiado justo no significa que por ser demasiado justo es malo. No, es súper bueno. Y ser en exceso sabio, cuando se hace ser sabio en exceso por el lado de la sabiduría, es bueno. ¿Qué es lo que es malo? Cuando es en exceso, sabio en exceso. Darle sabiduría al necio, corregirlo. Puede ser eso, pero cuando la persona es sabia en su propia ¿qué? Opinión. Entonces, ese es el exceso. Porque el exceso es algo que ya se pasó y sobra. Entonces, cuando el hombre es sabio en su propia opinión, ese es el exceso. Puede ser sabio, pero ya se le metió el ego. Ahí hay un problema. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué ha de destruirte? Porque eso lo va a destruir. Y ahora, ¿cuál es el peligro de ser demasiado justo? No hay que ser demasiado justo. También tiene lo mismo, hermanos. Usted desea que una persona quiere usted que sea salva, hermano Noé. Pero cada vez que usted va a hablar, el hombre se le rebota feo. Entonces usted dice, yo tengo que ser, y entonces usted dice, no, voy a tenerlo en la casa a ver si se convierte. Y tampoco se convierte. Voy a hacer esto y tampoco. Entonces, el ser demasiado justo no es que sea malo, sino lo mismo. Cuando yo ya dejo la justicia y me vuelvo en un ¿qué? En una persona que ya comienzo yo a mirar mi punto de vista para con esa persona. Eso es lo mismo como ser sabio en su propia ¿qué? Cuando yo le agrego una sabiduría en mi propia opinión, ya, voy a poner un ejemplo. ¿Cómo yo elimino mi propia opinión? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Pero nosotros andamos con nuestras propias opiniones todo el tiempo y a veces dentro de la Biblia. Y ese es el peligro. Usted use su propia opinión para cualquier trabajo. El hermano trabaja haciendo paredes con aluminio. Él puede dar la opinión, en eso no hay problema. Y si hay otro que tiene la última versión de tecnología, pues le va a tocar él que la acepte. Pero si él le sale adelante, se va a hacer la que él dice. En eso no hay problema. Hay problema cuando yo doy mi propia opinión en las cosas que dijo Cristo. Cristo dice, mire, si usted tiene un enemigo, ámelo. Pero si ese enemigo ya te ultrajó a ti, no dice esté ahí al lado de él, sino dice ora por qué, por él. Pero si usted tiene una persona que te aborrece, que usted ve, uy, yo como que no le caigo bien a esta persona. Entonces la Biblia, Jesucristo manda ¿qué? Hacerle el bien. Y si alguien te maldijo, usted bendícelo. Ahí yo no puedo dar mi propia opinión. Ahí yo no puedo dar mi propia opinión. Es la opinión de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva ¿qué? Todas las cosas esas pasaron. Y ahora soy otra persona. Me parezco a Cristo. Así debe decir el cristiano. Y ahora usted como, no, yo me parezco a Cristo. Pero para yo parecerme a Cristo, yo tengo que pensar como quién, como Él. Porque esta torre de control es la que dirige el avión llamado Henry, vamos a decirlo. Ese hombre que se llama Henry lo dirige esto. Y si yo aquí soy sabio en mi propia opinión, yo me voy a estrellar con lo que yo haga. Te sigo los consejos de Cristo. Entonces, ¿cuál es el peligro de ser sabio, de ser demasiado justo y ser sabio con exceso? Cuando yo aplico mis conocimientos y se lo agrego a lo que no tiene que agregársele. ¿Por qué has de destruirte? Viene la pregunta.
¿Qué no es ser demasiado justo? Mateo 25:15. Mire, lo que es no ser demasiado justo. Mateo 25:15. ¿Qué nos dice, hermano? Vamos a ver quién lo encuentra. ¿Ya lo encontró, hermano José? O hermano Gilmar, léalo, por favor. Ya vamos a terminar. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Óyeme. Entonces me dice el hermano Gilmar, perdone que lo ponga aquí en el ejemplo, me dice, hermano Henry, usted le dio 5 talentos al hermano Noé, le dio 3 talentos a la hermana Ana, le dio 2 talentos y medio al hermano José, 2 talentos a José, y le dio 1 talento a Mateito. Yo me quedé mirando a Mateito y bueno, a donde pronto puede funcionar, bueno, démosle el talento. Entonces me dice el hermano Gilmar, a mí me parece que usted no ha sido justo en repartir, porque debían todos recibir ¿cuánto? La misma cantidad para traer la igualdad. Ese es el socialismo comunismo, que quiere a todos darle lo igual, todos darle igual. Entonces, ahí yo no puedo ser demasiado justo, porque estoy poniendo mi propia, ¿qué? Ser sabio en mi propia, ¿qué? Opinión. Y se oye bonito. Ah, no, es que yo a todos los tengo por igual. Y entonces a todos les doy 5 talentos. Y Jesucristo no cometió ese error. Dice, Él repartió los talentos de acuerdo a qué. Eso es lo que es justo. Pero cuando yo meto mi propia opinión, entonces yo me vuelvo demasiado justo y me vuelvo en lo sabio con exceso. ¿Para qué yo me voy a destruir? Por eso es que el socialismo y el comunismo destruyen las naciones y las vuelven todos pobres. Miren, todo lo que está en la Biblia. ¿Por qué has de destruirte? Entonces a cada uno se le da conforme a qué. A su capacidad. Y eso es lo que es justo. Entonces yo puedo cometer el exceso. No, yo quiero ser bien justo. Mira, a usted le doy tanto, a ella también le doy tanto, a ella, a todos les doy igual. Y debería ser así, uno dice, pero no es así. Porque a cada uno se le da según qué. Y lo hizo Cristo. Ahora, ¿Cristo cometió un error por hacer eso? No. Eso se llama lo que es hacer la justicia con equidad. Entonces apareció ahora la ¿qué? La equidad. Entonces, ¿por qué yo no debo ser demasiado justo ni sabio en exceso? Porque me voy a destruir y voy a destruir todo. Pero si yo soy justo y soy sabio, entonces yo tengo algo importante. Esto, hermano, esto es para nosotros movernos en nuestra vida diaria y en la predicación del Evangelio. Tengo la llave. ¿De qué? De que la justicia funciona con 2 pilares, que es la equidad y la igualdad. Y con esos 2 pilares de equidad e igualdad, yo nunca seré demasiado justo ni tampoco seré ¿qué? Demasiado sabio. Porque estoy utilizando la ¿qué? La equidad y la ¿qué? Y la igualdad. Ahora, ¿qué no es ser demasiado justo? Ya lo leímos. ¿Qué es no ser sabio con exceso? Mateo 7:6. ¿Qué es no ser sabio con exceso? Mateo 7:6. Sabio con exceso. Léalo, hermano Noel. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os desparezcan. Pero resulta que yo soy sabio y quiero que mis discípulos aprendan. Pero de pronto aparece una persona que llega a la conferencia. Pero son personas que ya vienen programadas solamente para hacer polémica. ¿Sí me comprendes? Y ellos ya no quieren aprender nada, sino que ellos ya están así. Entonces yo tengo que ser demasiado sabio para saber qué clase de tierra es la que yo voy a sembrar. Entonces viene esta persona
y yo llevo y le lanzo la semilla, no, ahí no florece nada, porque hay una cantidad de avecillas que tiene el hombre que se tragan la semilla. Y entonces yo, bótele más semilla al camino. Y bótele más semilla al camino. Bótele semilla a los pedreales, bote todo. Pero parte cayó que en buena tierra. ¿Qué significa eso? Que el evangelio yo lo tengo que predicar ¿a qué? A toda criatura. Pero no le tengo que insistir a una persona que rechaza todo el tiempo. Porque no va a ser que me pase que por yo dar lo santo a alguien que no lo valora. Voy a poner un ejemplo. Uno le da un diamante a un perro de $1.000.000. ¿Usted cree que el perro tiene el conocimiento para saber que vale $1.000.000 el diamante? A él no le importa eso. Lo mismo pasa, yo puedo estar predicando el evangelio del reino de Dios y puede alguien no valorar esto. Y es la enseñanza de Cristo y alguien no la puede valorar. Entonces, esa es la parte que yo, por eso que dice la Biblia, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os ¿qué? Despedacen. Entonces yo soy sabio, pero no, yo quiero ganarle a este y yo voy a... Ya Cristo me dijo, el sabio de sabios, no insista más con esa persona. Y no estoy hablando del pueblo cristiano, estoy hablando cuando uno va a evangelizar al mundo. Hay personas que por más usted quiera, y yo me he llevado totazos siempre porque cometo el mismo error. Quiero que esa persona entienda lo que yo sé y a esa persona no le importa ni interesada en lo que yo tengo. A eso no hay que insistirle. Se les dice la primera vez porque el evangelio hay que predicarlo ¿a qué? Sí, pero no más. Entonces, esa es la parte. Todo esto tenemos que hacerlo para que no, para decir, ¿por qué has de destruirte? O sea, no es que el ser, vamos a decir, el ser demasiado justo sea malo. El ser demasiado sabio sea malo. Sino es en la forma yo quien le doy y lo comparto. Entonces, de allá para acá es que viene el problema. Entonces, yo tengo que evitar. Si yo llego a una ciudad predicando el evangelio y veo que ahí se me está formando un problema, ¿qué me dice Cristo? Váyase. Ahora viene la parte que yo me parece muy bonita. ¿Por qué no debemos de dar lo santo a los perros? Proverbios 9, 7 y 9. Proverbios 9, del 7 al 9. ¿Qué dice? Voy a leerlo, hermano Gilmar. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces, ¿por qué no debemos dar lo santo a los perros? Porque mire el problema que nos metemos. Pero corrige al sabio y te amará. Enseña a quién? Al justo, dice, ¿sí es así? ¿Y aumentará qué? Su saber. ¿Dónde sí está? Proverbios 9, 7 y 9. Ah, 9. Ya. Ahora viene. ¿Qué es no dar lo santo a los perros? Mateo 10, 14. Mateo 10, 14. ¿Qué dice? Léalo, hermano Gilmar. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto, Aquí es. Sí, léalo. De cierto. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Entonces, nosotros vamos predicando el evangelio y Jesucristo es el que está hablando ahí. Dice, mire, vayan. Si en una casa lo reciben, usted entre y pose en ella. Pero si no lo reciben, sálgase. No se ponga a poner problemas que por qué a mí no me reciben.
que por qué esto. No, simplemente váyase. Y eso es sabiduría de lo alto. Porque si uno forma el berrinche, ¿por qué? ¿Y usted por qué no rechaza las cosas de Dios en el evangelismo? Ahí nos vamos a ganar un problema. Es mejor orar por esa persona. Entonces, eso sucede mucho. Yo evangelicé una ciudad llamada Alcira en España. Y la evangelizamos con el hermano Andrés Pérez. Y él tenía un mapa y era puerta por puerta. Y yo, pues, el que era pastor era el hermano Andrés. Y yo llegué ahí de ayudante, pero en esa época yo estaba en otros negocios, entonces no, yo lo acompañaba a evangelizar y todo. Pero, hermano, llegó el momento en que ya cada vez que golpeaba una puerta, disculpe, señor, venimos nosotros repartiendo estos folletos, tocaba decir así, estos folletos para que usted pueda leer algo de la palabra de Dios. Y entonces le entregamos el folletico y ahí le decíamos, bueno, es de la Biblia. Ah, no, téngalo, los que le dan devolver. No, pues si téngalo usted o déselo a alguno de sus amigos ahí. No, te lleves eso. Y en otra parte, vea, venimos a este folleto, ustedes son cristianos, ¿cierto? Sí. ¡Pah! El portazo. Entonces, ¿qué nos vamos a quedar ahí? ¿Sí me entiende? Es lo que dice ahí. ¿Qué nos vamos a quedar en el 10:14? Si alguno no recibiere, si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras. ¿Cuáles eran las palabras de los apóstoles? Puro evangelio. Salid de aquella casa, oh ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Salid de aquella casa, oh ciudad. Imagínense. ¿Cómo yo voy a salir de una ciudad? Pero si no me reciben, yo tengo que salir. Y mire lo que dice Cristo. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Pero Sodoma y Gomorra ya fueron castigados en lo que, en lo relativo. Ahora falta el castigo en lo absoluto. Y será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que no para los que rechazan el evangelio. Ahora viene lo último. ¿Qué le pasará a estos? Por eso dice, no deis lo santo a qué, a los perros. ¿Qué le pasará a los perros? O no dice a las mascotas. No, hermano, no es a su mascota no le va a pasar nada. Es a las personas que rechazan la palabra de Dios. A los que no son cristianos, que rechazan la palabra de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 22:15? Apocalipsis 22:15, ¿qué dice? Y me pasé. Los perros están fuera. Léalo. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Mire lo que dice, estos estarán fuera ¿de dónde? Bienaventurados, dice el 14, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuál ciudad? La Nueva Jerusalén. ¿Recuerdan el estudio bíblico? La espiritual es la ¿qué? La madre. ¿Se acordaba el hermano Francisco? No se acordaba. Es la madre de todos nosotros. ¿Se acuerda que leímos? ¿Por qué? Porque en esta iglesia fue que nacimos. Ok. Entonces dice, tendrán derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pero ¿quiénes tienen? Los que lavan sus ropas. ¿En dónde? En la sangre de Cristo. Malos perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace ¿qué? Mentira. Muy bien. ¿Por cuál camino entonces debemos nosotros andar en nuestra vida diaria? Ya les he presentado este camino. Cada uno se hace su camino. Vamos a decirlo así. Pero ¿por cuál camino debemos de andar? Hermano, ¿por cuál camino, hermano Noé? Hermano... Camino de Cristo, el Evangelio. De Cristo, pero dentro de Cristo, que es el camino, Él tiene esa sabiduría especial. ¿Cómo se llama ese camino de la sabiduría especial? Proverbios 9:6.
¿Cómo se llama ese camino? De la sabiduría especial. Proverbio 9:6, ¿qué nos dice? Muy importante esto. Proverbio 9:6, ¿qué dice? Dejad que Dejar las simplezas y vivir y andar por el camino de la inteligencia. léalo, hermano Noé, porque esa Biblia dice otra palabra. Debe decirlo muy clarito. Dejad que Dejad las simplezas y viviréis y andar por el camino de la inteligencia. Bueno, hay un pastor que predica por Alma Visión y me llama la atención que le dice, deja esas bobadas, deja esas tonteras. Entonces, la simpleza es eso. Deje todas esas simplezas y vivir y andar por ¿cuál camino? ¿Por el camino de qué? De la inteligencia. ¿Cuál es el camino de la inteligencia, hermano Noé? ¿Qué hace cuando uno está en el camino de la inteligencia? Es el conocimiento santísimo. ¿Y qué más? Apartarse del mal, ¿cierto? Apartarse del mal. Entonces, el asunto de la inteligencia es esa parte fundamental que nosotros tenemos que hacer. ¿Y cuál es el camino de la inteligencia? Juan 14:6, y ahí terminamos la enseñanza. Juan 14:6. Ahí terminamos la enseñanza. ¿Qué dice ahí? Jesús dijo, ¿yo soy qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino que Por mí. por mí. Entonces, hermanos, no es que ser demasiado justo sea malo. No es que ser demasiado sabio sea malo, siempre y cuando estemos en la línea. Pero si yo comienzo a aportar mis puntos de vista, ahí es donde viene la pregunta, ¿por qué has de destruirte? No te destruyas. Elimina tu punto de vista cuando estés con la palabra de Dios, cuando estés con Jesucristo, elimine tu punto de vista. Cuando estés en tu trabajo, saque tu punto de vista. Pero cuando estés frente a Cristo, yo ya no existo. Ya no vivo yo, más Cristo ¿qué? Vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ¿cómo me va a ser mi punto de vista? Igualito al de Cristo. ¿Habrá alguna contradicción entre él y yo? No. Mire, hermanos, este es el camino que debemos andar. Pero tenemos que saber andar en medio de toda la gente. Porque no toda la gente en el trabajo nos va a apreciar. No toda la gente en nuestra vida diaria nos va a apreciar. No toda la gente vamos a decir, en la familia nos va a apreciar. Yo tengo que ver, por eso es que uno tiene que ver todas estas cosas. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la enseñanza? Que usted cuide lo que usted tiene, hermano. Si ha avanzado 1 milímetro, cuide ese milímetro que pertenece a Cristo. Cuide lo que usted ha recibido, cuídelo. Porque la venida de Cristo sí está cerca. Y le voy a decir, yo la paso bien cuando voy a la convención. Y hay una alabanza en la convención ahora que pasó excelente, ¿sí o no, hermano? Pero eso a mí no me va a sostener contra las asechanzas del diablo. Eso es para yo darle la alabanza a Cristo. Pero lo que a mí me va a sostener es el conocimiento. Yo voy de pronto voy a poner algo. Voy a decir algo. Bueno, y cada vez que yo hablo es un problema con una persona. Entonces, si se forma un problema, entonces, ¿qué me dice la Biblia? No tengo que darle este conocimiento a la persona. Y mire lo que agrega más. ¿Cómo es que dice? Cuando el insensato, ¿cómo es que dice? Cuando el necio calla, dice, cuando el necio calla, imagínense, se le cuenta por sabio. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender, que en este mundo hay personas que no le vamos a caer bien, pero nos toca, nosotros ¿qué? Amarlo. Y si vamos en el evangelismo, porque me estoy preparando para esto, cuando vayamos por el evangelismo nosotros tenemos que a todos tratarlos por igual. Pero si alguien nos va a hacer daño, ¿qué nos toca a nosotros? De una vez salir.
incluso de esa ciudad, dice Cristo, de esa ciudad. A mí me ha tocado hacerlo. Si alguien me iba a hacer daño, me tocó hacerlo, dejar la ciudad. Eso es caminar por el camino de ¿qué? De la inteligencia. Vamos a orar todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra y gracias, Señor, por enseñarme este camino de la inteligencia, que es también tú el mismo camino, Señor, que nos enseña a cómo, Señor, administrar esta justicia que se revela en el Evangelio, a quienes le tenemos que dar y a quienes no le tenemos que insistir, Padre Celestial, porque tú no haces acepción de personas. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No hay acepción, pero Señor, a quienes le debemos de insistir y a quienes no, si tú lo dices, para que nosotros no suframos destrucción. Padre Celestial, dale sabiduría. Presento delante de ti al hermano Noel, presento delante de ti a la hermana Ana, presento delante de ti al hermano José, presento delante de ti al hermano Francisco, a Mateo y al hermano Gilmar, y yo me presento. Señor, tú eres el único que es perfecto y que nos puedes ayudar, porque separados de ti nada podemos hacer. Danos, Señor, una sabiduría de lo alto infinita, y danos también en esa sabiduría la inteligencia para poder administrar esta justicia que se revela en el Evangelio, saber a quién le podemos insistir y saber a quién no le podemos insistir. Pero sí, Señor, sabemos que lo que no debe de cambiar en nosotros es la oración en todo tiempo por toda la humanidad, Señor. Padre Celestial, guárdanos de que nosotros podamos, Señor, ser llenos de ese amor tuyo, Padre Celestial, porque, Señor, el amor cubrirá multitud de faltas, y Padre Celestial, el amor lo define a ti, oh Dios, como la esencia tuya. Señor, enséñanos de tal manera a contar todos nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, nos presentamos ante ti para que hagas de nosotros, nos haga conforme a tu imagen y semejanza. Gracias, Padre Celestial, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Amén, hermano. Vamos a un saludito aquí a los 33 personas en Lini, a la hermana Zuleika desde la ciudad desde Australia, y a los hermanos que estuvieron conectados. Dios les bendiga. Hermano John Franco, te esperamos por acá el próximo sábado. Hermano Tulio, a toda la hermana María Eugenia y a todos los hermanos que están conectados. Hermano Manuel Martínez, Dios les bendiga grandemente. Bendiciones. Dame, dame un tiempito que yo escriba acá algo. Aquí, ¿por dónde vas? Bueno, ay Dios bendito. Los hermanos que mirarán en YouTube, Dios les bendiga. Los hermanos en YouTube, Dios les bendiga.